Voy a hablar de cifras y generalidades y luego eso se va a resumir en lo que es específicamente la prevención y la posvención y lo que son los roles distintos que podemos tener las personas individuales, las comunidades, las instituciones o el gobierno en general en este sentido. Bueno, las cifras nacionales del 2023, según los datos finales del Departamento de Estadísticas Vitales, para el Uruguay, en el año 2023 hubieron 763 suicidios, es un N de 763, lo que representa una tasa de 21,39 por cada 100.000 habitantes. Esta tasa es una tasa cruda, ¿no? Que es importante diferenciar lo que es la tasa cruda de la tasa estandarizada, porque a veces cuando nosotros vemos las cifras y su comparación a nivel internacional, como vamos a ver ahora, hay incongruencias, ¿no? El tema tiene que ver con la estructura poblacional. Nuestra población es una población sumamente envejecida y vamos a ver que los rangos etarios donde el suicidio es más frecuente son principalmente en los adultos mayores. Entonces eso hace que si no consideramos las cifras estandarizadas puedan variar. Entonces nuestra tasa cruda es de 21,39, pero la estandarizada es de 19,4. Allí pueden estar las diferencias. Si pensamos en estos números con respecto al año anterior, al año 2022, que eso no está del todo correcto porque hay que pensar las cifras en una continuidad temporal y larga, porque los cambios en este sentido se ven a través del tiempo, hubo 60 casos menos que en 2022, lo que representa una disminución del 7,3% de la incidencia de mortalidad por suicidio. En cuanto a las diferencias por sexo, bueno, históricamente el suicidio es un fenómeno masculinizado y eso se mantiene. 75% son hombres, 25% son mujeres. Pero este año se observó un fenómeno bastante característico que, bueno, voy a aprovechar acá que hay un montón de expertos para que me puedan ayudar a pensar y nos puedan ayudar a pensar a qué se puede deber esto. Les dejo la pregunta para el final. Y es que la tasa de mortalidad por suicidio en hombres en el 2022 era de 37,2 y bajó a 33,0 en el 2023. Pero las mujeres pasaron de 9,9 en 2022 a 10,5 en 2023. Y este 10,5 representa la tasa históricamente más alta, históricamente desde que tenemos registro de cifras. Entonces todos estos números uno los mira solos y nos hacen pensar a qué se debe, qué puede pasar, qué lo explica, tendrá que ver la violencia, tendrá que ver la pandemia, 1.000.000 de cosas pasan por la cabeza. Y bueno, es interesante pensarlo, discutirlo y en general es difícil también llegar a conclusiones específicas en este tema, ¿no? Por la multifactorialidad del evento que ustedes bien conocen. Si hablamos del tema de los rangos etarios, bueno, el que tuvo mayor incidencia fue de 75 a 79 años, con 39,3 cada 100.000 habitantes es la tasa. En segundo lugar, de 85 a 89 años. Y en tercer lugar, de 25 a 29 años, con las tasas que allí figuran. Y eso nos da, como siempre sabemos, dos picos, ¿no? En este caso son los adultos jóvenes, de 25 a 29, y el otro pico en los adultos mayores, que eso también es clásico y sostenido y se repite en el tiempo, en nuestra historia y en otros países. El método del Uruguay, por un amplio margen, 68,9% de los suicidios son por el método ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación. Esto sí cambia en distintas partes del mundo. En Asia, por ejemplo, es distinto, en otros países se usan más los tóxicos, eso tiene que ver con fenómenos sociales. En Estados Unidos las armas de fuego, bueno, tienen preponderancia. Y nuestro método, lo que pasa con este método es que nos hace muy difícil pensar en políticas de limitar el acceso a los métodos de suicidio, porque si hay dos cosas que tienen mucha evidencia en prevención, es la limitación al acceso al método
Y otra cosa que tiene mucha evidencia es el trabajo con los medios de comunicación, porque se sabe que los medios de comunicación pueden tener mucha influencia y pueden ayudar en la prevención. De eso hay datos fuertes. Pero este método se hace difícil trabajar allí. No quiere decir que no se pueda trabajar con ese 16,8% que comete suicidio con armas de fuego. También pueden haber políticas que regulen eso, aunque la frecuencia sea menor. Y en cuanto a la distribución territorial del suicidio, esto siempre se dice que, bueno, que no hay que estigmatizar, porque ustedes ven que son 763 casos, entonces 3, 4 casos pueden llegar a cambiar la incidencia y pueden llegar a cambiar el número de departamentos que va primero, segundo, tercero. En este caso y en este año fue La Valleja, seguido de Rocha y seguido de Paysandú. Ah, ahí está, ahora sí, gracias. Bueno, gracias. Bueno, y ahí vemos la tasa de mortalidad por suicidio en los últimos 10 años. Y bueno, vemos que tiene una tendencia de 2013, si miramos los últimos 10 años, ahí en el 2016 asciende, luego en el 2000, después desciende un poquito, en el 2017, y son disminuciones y aumentos que son poco significativos, ¿no? Baja unos puntos, ¿no? Luego, en el 2020 también hay un pequeño descenso, eso es un fenómeno que se evidenció a nivel mundial en la pandemia. Podríamos haber capaz pensado y esperado que las cifras aumentaran, pero parece que eso no fue solamente en el Uruguay, sino que fue a nivel del mundo. ¿Por qué? Bueno, de vuelta me hago la pregunta y hay posturas distintas, porque si bien algunos dicen que, bueno, la gente, uno lee y dice la gente, algunos estudios disminuyó el estrés porque se quedó en la casa y disminuyó el estrés laboral, o esta sensación de conjunción. Hay estudios que dicen que hubo una sensación de comunidad más arraigada porque la necesidad de supervivencia en ese momento primaba. Uno también encuentra otras cosas, lo que es el sesgo de confirmación hoy en la ciencia, ¿no? Prácticamente uno puede encontrar evidencia para el lado que busque, porque hay tanta variedad de publicaciones que se da así. Uno también puede pensar que las situaciones de violencia, y hay estudios de eso, quedaron encerradas con el agresor, ¿no? En el mismo lugar, y en ese sentido uno diría, y bueno, ¿y por qué bajó? Si tendría que haber aumentado, pero esto es así, es una incógnita para mí continua, ¿no? Y por eso tan interesante. Y bueno, en el 2022 subió mucho, a 23,2, y en el 2023, bueno, esa es la tasa actual que tenemos. Y ahí vimos la gráfica de lo referente a Uruguay, pero esta es la gráfica en lo referente al mundo, ¿no? Si salimos del Uruguay y miramos al mundo, las cifras de suicidio disminuyen en el mundo, y esa es la tendencia a la disminución. Y eso es en todos los países, menos en la región de las Américas. ¿Vieron? La OMS divide al mundo en regiones, y la región de las Américas es la única que mantiene una tendencia al aumento en las cifras. Esta fuente es del Banco Mundial, de las estadísticas del Banco Mundial, y hay un montón de gráficas interesantes para los que están estudiando y tienen interés en mirar esto. Son datos de la OMS, pero están muy lindos en esa página. Y acá extendemos un poco la visión a lo que es a nivel global. Decimos, bueno, ¿qué pasa en nuestro país y cómo está nuestro país en relación al resto del mundo? ¿No? Y allí esto también, esto es una tasa cruda, no es una tasa estandarizada. Y allí en el azul más oscuro están los países que tienen una tasa mayor al 23,5, ¿no? Que está allí Rusia, que es un país que históricamente ha presentado cifras muy altas, en el último tiempo está en descenso. Está Sudáfrica también, ¿no? Que es un país dentro de los países africanos, es el país con mayor desarrollo económico, ¿no? De África, decimos, ¿por qué? Guyana, Surinam, por allí también, Lituania. Y después el celeste más intenso, ahí estamos nosotros, está Uruguay, está Estados Unidos, está Finlandia, ¿no? Están todos los países en un celeste más claro y decimos, ¿pero qué puede tener en común esto? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué se ata? ¿Qué tiene que ver? Porque si pensamos, el aumento de las tasas de suicidio se relaciona con el bienestar emocional de las personas, es un momento, tiene que ver con la depresión, tiene que ver con el estilo de vida, y bueno, y hay en eso un montón de teorías que
lo piensan y lo repasan, tiene que ver con la violencia. Ese mapa de allí muestra el estado de paz en el mundo, la fuente es el Institute of Economics and Peace, y bueno, y define con una serie de indicadores cuáles son los países más violentos del mundo. Y pensamos, ¿tendrá correlación la violencia con el suicidio? Y bueno, algunos países se repiten. Allí Rusia, Ucrania, se repite, el Congo, República Centroafricana, son los países con mayor índice de violencia, y otros, pero a su vez hay estudios también que hablan y miden el bienestar mental, la salud mental en el mundo, que ahora les voy a hablar de esos, y Tanzania, por ejemplo, que está por acá, en una zona de altísimo conflicto, se define como uno de los países más felices del mundo. Entonces, ¿cómo se vincula eso? ¿Cómo está relacionado? Les dejo todas las preguntas para el final. Y hay un estudio muy interesante pensando en esto del bienestar emocional y si el bienestar emocional se vincula con la depresión, con el suicidio y si eso de alguna manera se puede correlacionar, que se llama La salud mental en el mundo y es la base de datos más amplia que hay que mide bienestar, al revés. En vez de medir enfermedad, como capaz estamos más acostumbrados, este estudio lo que mide es bienestar emocional y lo mide a través de un indicador, es un macroindicador que le llaman MHQ, que tiene esas dimensiones que allí vemos, ¿no? Y es importante este estudio porque tiene una extensión grandísima, son cerca de 67 países, son 19 idiomas y cerca de 500.000 personas, pero tiene una debilidad y esa debilidad tiene que ver que son los países que tienen acceso a Internet, porque este estudio se hace a través de Internet y ahí, bueno, vamos a tener un sesgo, que eso quiere decir que va a hablar de las poblaciones que tienen acceso, de las poblaciones que pueden llegar a hacer una encuesta por Internet. Acá tenemos el firewall, ¿no? Que es allí donde ya no llegamos a través de Internet, no llegamos a Rusia, a China, no llegamos a Irán, porque estos países desarrollan bloqueos informáticos y bueno, esa parte capaz que no la sabemos tanto, como podemos desconfiar también de los datos que se presenten en África o en otros lugares. Decimos cuál es la calidad de esos datos y cómo a partir de esos datos podemos o no sacar conclusiones. Y bueno, este macroindicador que se llama MHQ divide y piensa en esas dimensiones, humor y perspectiva, yo social, impulso y motivación, adaptabilidad y resiliencia, cognición y conexión cuerpo-mente. Y esta empresa es una empresa privada, que ahora es muy frecuente que empresas privadas colaboren con lo que es la universidad y los gobiernos para hacer investigaciones de larga escala, de alta escala, para que se puedan tomar decisiones basadas en evidencia, ¿no? Que es lo importante. Esta es una empresa que tiene su sede en Washington y empezaron ellos a estudiar lo que tiene que ver con los electroencefalogramas de las personas que viven en África tenían electroencefalogramas que eran sumamente distintos a los que vivían en Estados Unidos o en zonas industrializadas y a partir de esa idea de investigación fue que ellos empezaron a pensar en qué se puede relacionar todo esto de la salud mental y en qué ejes se sostiene. Y bueno, y una de las conclusiones más importantes a las cuales llegaron, que no tiene que ver con el nivel socioeconómico y que no tiene que ver con el dinero y que no tiene que ver con la violencia, tiene que ver con que el bienestar mental está profundamente relacionado con la calidad de los vínculos. Somos seres humanos altamente sociales y la correlación con más fuerza que se encuentra es entre el bienestar emocional y las relaciones sociales. Entonces ellos evidencian allí que el bienestar mental está profundamente relacionado no solamente con la cantidad de vínculos y relaciones que tengamos, sino con la calidad y la profundidad de las relaciones que construimos en nuestra vida. Que tenemos que reconocernos como seres interdependientes, eso quiere decir que yo me pienso que soy independiente y sola, pero que para sentirme bien tengo que entender cuál es el rol del otro en esta sociedad y tengo que tratar de interactuar y construir mi vida de esa forma. Eso informa el estudio. El impacto de los factores externos que tienen sobre el bienestar mental también lo estudian y lo informan. Entonces, ellos hablan de que en la sociedad hay un creciente trauma y abuso, que hay un aumento de la angustia mental, que en la pandemia hubo una disminución drástica de la salud mental
y que eso se esperaba que se recuperara, pero sin embargo en los informes anuales parece que este estado mental del mundo, que tiende más a la depresión, que tiende más a la angustia, que tiende más al trauma, todos vemos que los adolescentes, bueno, requieren mucho más consultas, mucho más apoyos en salud mental que antes, los sistemas de salud están sobrecargados, no solo acá, sino en el mundo, y parece que esto es la nueva normalidad, dicen, porque en el estudio del 2020 lo plantean la diferencia, en el 2021 esperan el cambio y no viene, en el 2022 esperan el cambio y no viene, y en el 2023 dicen, bueno, ¿qué pasó? No volvimos a la normalidad todavía, y esta es la nueva normalidad de que se habla, ¿no? Habla también del impacto de la tecnología y cómo la tecnología y el acceso a los medios tecnológicos también tiene este efecto en nuestra salud mental, el celular, cómo eso reemplaza los vínculos sociales y las interacciones. Y también estudian un nuevo factor que es el hecho de la edad a la que los niños acceden al primer iPhone o al primer aparato inteligente. Entonces hay una correlación positiva que entre cuanto más chicos los niños acceden a los celulares, mayores problemas de salud mental tienen. Habla también de los adolescentes. Los adolescentes tienen 10 veces más probabilidades que sus abuelos de presentar un trastorno mental y 5 veces menos probabilidades de tener amigos. Es mucho más común que una persona hoy no tenga amigos que lo que era en otro tiempo, con otras ideas, inmersos en otras comunidades. Y este impacto emocional de la tecnología, sobre todo se ve en lo que es el yo social. Dentro de el bienestar mental, el yo social es una de las cosas que está más alterada y eso tiene que ver con la forma en que yo me percibo, con la forma en que percibo al otro y con la forma en que interactúo con el otro. Entonces está pasando que a los adolescentes eso les cuesta mucho, les cuesta entablar relaciones en la realidad, no en la realidad virtual, sino en la realidad real, y parece que esto puede tener una correlación con la afectación de la salud mental. Bueno, y las desigualdades, por supuesto, en el desarrollo del bienestar mental y el por qué lugares como Tanzania, inmersos en el medio de África, o República Dominicana, tienen índices de salud mental, que son estas percepciones subjetivas, ¿no?, de las personas. Siempre se basan en percepciones subjetivas, que es como yo me siento, mucho más altos que lo que tiene que ver con Reino Unido y Australia. Entonces ellos vinculan esto del bienestar mental con el tema de lo social y bueno, me parece un punto de partida para pensar en políticas de prevención, en cosas que nos puedan ayudar a revelar este enigma del por qué y del por qué Uruguay o países que podríamos no esperar tienen las cifras que tienen. Con este pienso le doy paso a la doctora Larrobla para que continúe. Bueno, gracias por estar acá. Siempre nos tocan estos temas los viernes de noche, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de llevarla adelante. Un poco en relación a todo el panorama que planteaba Alejandra recién, los organismos internacionales, porque no es solo la Organización Mundial para la Salud, Alejandra mencionó el Banco Mundial, y el Banco Mundial hace unas cuantas décadas atrás poco tenía que ver con la salud, ¿no? Ha ido tomando un protagonismo en otras áreas del desarrollo humano a medida en que han ido pasando las décadas. Pero en general, las recomendaciones que empezaron a aparecer, estas en particular en el 2016, que es una publicación de la OPS, plantea una serie de estrategias, ¿sí?, frente a los factores de riesgo para justamente este fenómeno de la conducta suicida o del suicidio, ¿sí?, como hablamos comúnmente. Estas estrategias para prevenir el fenómeno tienen que ver con 3 características. Perdón. Yo estoy al revés que Alejandra. ¿Este? Sí. No, este es para cambiar, mi cielo. Bien, está. Estas 3
estrategias son en las que se hace mayor hincapié. Tenemos los factores de riesgo listados según dimensiones y espacios por los que transitan o transitamos todos nosotros, ¿sí? Y cómo las líneas tienen que ver con cómo se relacionan estos factores con las estrategias que se plantean. Son tres: las universales, las selectivas y las individuales. Perdón, las universales están dirigidas a población general, ¿sí? Las selectivas a poblaciones vulnerables específicas ya identificadas, algo mencionó Alejandra, y la indicada tiene que ver, por ejemplo, con aquellas personas que tuvieron una internación en una sala de psiquiatría de corta estadía o no, en una institución psiquiátrica o en un hospital general, por el motivo de un intento de autoeliminación, y que al ser dados de alta precisan un seguimiento o un monitoreo individualizado, ¿sí? Esto de alguna manera, yo dejé planteada acá esta pregunta, que es un poco lo que traía Alejandra en otras palabras, ¿no? ¿Por qué esta disparidad en la prevención y posvención del fenómeno en los países? ¿Tiene que ver solo con el bienestar? Yo creo que no, pero está bueno poderlo pensar y discutir entre muchos. El bienestar no solo es subjetivo, sino que es un constructo social. Entonces hay implicadas un montón de dimensiones, niveles, como para poderlo pensar, que de repente no es tan fácil, ¿sí? Son muchas las experiencias que hay a nivel internacional de buenas estrategias. Finlandia puede ser una. Alejandra hablaba recién de las pantallas y de la tecnología, el acceso. Finlandia tenía una de las tasas más altas en Europa. Tenía 30 muertes cada 100.000 habitantes. Cada 100.000 habitantes, está bien, en la década del 90, ¿sí? Cuando el resto de los países europeos tenían una tasa de 10. Finlandia consiguió revertir esto a más de la mitad. Presenta 13 muertes por suicidio cada 100.000 habitantes. Tuvo una estrategia muy particular, ¿sí? Pero en la década del 90, cuando tenía o presentaba esas tasas, recién salía la tecnología de los celulares. Para un país con las características como Finlandia, de tamaño y de distancias, los celulares fueron medios de contacto entre las personas, ¿sí? Entonces tuvo un efecto inverso. Estamos hablando de muchas décadas atrás, como para poderlo pensar, del uso que se le dio en ese momento y que se le continuó dando al aparato en sí o a la tecnología en sí, ¿no? Y como bien decía Alejandra, la única región en donde las tasas siguen aumentando es en la región de las Américas, ¿sí? Entonces, ¿por qué esa desigualdad? En la pregunta que yo me planteaba, seguramente uno de los componentes sea, ¿sí?, la complejidad de la dinámica de la multifactorialidad del fenómeno, ¿sí? Porque como son tantos los actores que interactúan entre sí, que interactúan, ¿sí?, en esta concepción como más sistémica desde donde podemos pensar el fenómeno, ¿sí?, en donde la sociedad, que es donde es como el gran paraguas de todo y de todos, ¿sí?, va a estar caracterizada por diferentes comunidades y territorios que además presentan matrices culturales muy distintas, estando conviviendo todos en la misma sociedad, ¿sí?, si lo pensamos así. No solo por la matriz cultural que tenemos originariamente, por ser un país de migrantes y todo lo que eso nos imprime y nos caracteriza y está dentro de nuestra identidad, digamos, de cada uno de nosotros, en la individualidad, pero también en la generalidad, ¿sí?
Pero yo me voy a limitar solo al sector sanitario, que es desde el lugar en donde nos invita la Sociedad de Psiquiatría Alejandra y a mí, como docentes de la unidad académica de psiquiatría de la Facultad de Medicina, ¿sí? En donde el sector sanitario, y acá hay incluidos muchos servicios de la UDELAR, no es solo la Facultad de Medicina, pero es la inserción que tenemos nosotros, y voy a hablar desde ahí, ¿sí? Es la encargada de la formación de los recursos humanos y de los procesos asistenciales, ¿sí? Que no es poca cosa esto. Y ambas funciones, ¿sí? O función y resultado, producto, lo podemos pensar de muchísimas maneras, lo de los procesos asistenciales según niveles, pero que también son consecuencia de la formación, porque es un producto del proceso de enseñanza-aprendizaje, van a estar en la base de lo que actualmente se denominan los indicadores sugeridos para poder evaluar el avance en las estrategias preventivas, ¿sí? Que lo que se nos dice es que uno de los indicadores es la reducción de las tasas de suicidio, en donde de alguna manera se subraya específicamente que no se ha tomado como un indicador lineal, ¿sí? Por los problemas que hay del subregistro y otros factores, el número de intervenciones realizadas con buenos resultados. Y ahí se nos abre todo un campo de qué se entiende por buenos resultados, ¿no? ¿Cuántos? Exactamente, ¿no? Y después por la disminución de las hospitalizaciones por intentos de suicidio. Y ahí entramos y se abre otro gran campo que tiene que ver con el registro interno de la hospitalización, el registro del profesional de la salud, ¿sí? No solo médico, también de otros profesionales del campo sanitario. Y de alguna manera la pregunta originaria que estaba en la diapositiva anterior y en esa complejidad, ¿sí? De la dinámica de la multifactorialidad, uno de los elementos que viene siendo destacado ya hace algunas décadas atrás es que de los factores que están cobrando mayor peso y que se vinculan un poco a esto que traía Alejandra del bienestar, es justamente la desigualdad en la distribución del bienestar, pero el bienestar como concebido también como un constructo social, no es solo subjetivo o intersubjetivo, ¿sí? La precarización y el aumento de los sectores poblacionales cada vez más vulnerables por varios de los factores que Alejandra trajo hoy. Entonces, pensando específicamente en Uruguay, centrándonos acá, saliendo del panorama internacional, yo fui en parte un poco en lo conversado con la profesora Vanessa Ems, que es la grado 5 de la unidad académica, un poco con Alejandra, y un poco es un tema de discusión interna dentro del área en Facultad de Medicina. Fui a buscar cuáles eran los artículos específicos vinculados a esas dos funciones básicas que tiene que ver con la formación de recursos humanos y cómo eso se ve reflejado o no en los procesos asistenciales, ¿sí? Estos dos artículos, como ven, son muy amplios. La ley tiene unos cuantos más, ¿sí? Sí. Sí, la ley de salud mental, exactamente. No, la 19.529. No, la 19.000. No, está perfecto. Está perfecto, pues yo no puse el número, fui omisa en eso. No puse el número arriba en el título de la diapositiva, pero está bien. La referencia a estos dos aspectos o dimensiones que no son para nada menores en esta problemática, la primera, y destaqué algunas palabras en particular y con un objetivo que también va a ser
desarrollado de manera cortita en las próximas diapositivas, porque además ya se termina la presentación, es que los procesos asistenciales tienen que ser prioritariamente o preferentemente desarrollados en el primer nivel de atención, que es el comunitario, ¿sí? Y que serán coordinados aquellos casos que lo requieran cuando sea necesario. Y a mí me interesa que esta idea quede un poco fija frente a la necesidad. Y la necesidad también tiene un componente subjetivo de cada uno de nosotros, ¿sí? La necesidad a veces no solo refiere al caso, sino a lo que a mí me pasa frente a ese caso. Pero es lo que voy a traer más adelante. Y después en el artículo 20 se habla, ¿sí?, de que a los trabajadores de la salud se nos garantizarán, y ahí estamos todos incluidos, si todos estamos trabajando ahí, y fundamentalmente aquellos que integran los equipos básicos de salud con esas características interdisciplinarias que todos más o menos ya sabemos que tienen que tener para trabajar en el primer nivel, ¿sí? La salud mental tenga una protección específica para ellos, es decir, para nosotros, y que además se va a promover la capacitación permanente integrando distintos saberes que componen esta multicausalidad y todas las miradas que de alguna manera aportan para poder entender y comprender este fenómeno, para lo cual se desarrollarán políticas específicas. Y esa es la otra idea que a mí me interesa que quede fija. ¿Cuál es el aporte que hace la Unidad Académica de Psiquiatría en la formación de los futuros médicos de nuestro país? ¿Sí? Como ustedes saben, desde hace algunos años, la UDELAR en su conjunto tendió y concretó los cambios y se transformaron y se generaron nuevos planes de estudio, como forma de poder responder a la masividad, a todo este malestar social, ¿sí? A distintos factores. El nuevo plan de estudio de la carrera de doctor en medicina quedó limitado, circunscripto a 7 años de formación, en donde hay los 3 primeros años, ¿sí?, de una formación con un componente fuertemente básico. A partir de lo que vendría a ser el 4.º año, que es esta línea punteada roja, el estudiante transita por el ciclo introductorio a la medicina general integral, que se lo llama CIMSI, la sigla es esa, en donde el CIMSI está compuesto por diferentes unidades curriculares, ¿sí? Las unidades curriculares son programas que además están compuestos por diferentes unidades académicas, que es como se le llama desde hace algunos años a lo que eran antes departamentos, institutos, clínicas, ¿sí? Se le dio una denominación común que es la de unidad académica. Entonces, las unidades curriculares están compuestas por unidades académicas que a su vez están compuestas por una diversidad muy amplia, como es en el caso, por ejemplo, de 5.º año, bueno, voy a explicar mejor 4.º, ¿sí? La Unidad Académica de Psiquiatría tiene una participación en estas unidades curriculares, es decir, desde la mitad hacia la finalización de la formación de la carrera, ¿sí? Porque después de 6.º año viene la prueba de internado y se tiene todo un año de trabajo como internado para que después oficialmente se entregue el título, ¿sí? Se reciben en 6.º, pero el título termina con la práctica anualizada del internado. Bien, después de pasar por la unidad académica, por la unidad curricular de medicina del primer nivel de atención, de la unidad curricular de las bases científicas de la patología, que además estas 3
se cursan en paralelo, ¿sí? Y hay una disposición de que no puede haber superposición de actividades. Aparecemos nosotros. Cuando digo nosotros, somos la unidad de salud mental en comunidad, como bien decía Alejandra, que es una de las unidades que integran la unidad académica, ¿sí? Y nosotros integramos la unidad curricular de pediatría y de ginecología, ¿sí? Que está anualizada, es a lo largo de todo un año, dividida en semestres en donde hay rotación de estudiantes. Es decir, que los docentes nuestros de la unidad de salud mental en comunidad, todos psicólogos, ninguno médico, integramos los equipos básicos que conformó Facultad de Medicina dentro del sistema asistencial de ACE, a través de un convenio, ¿sí? Después, en el ciclo general integral 1, está en quinto año otros docentes de otras unidades de la unidad académica, ¿sí? Dando clase con una participación menor. Y después en sexto vuelven a retomar el contacto con nosotros de salud mental en comunidad. Pero sin entrar en demasiado detalle en esta participación, a mí lo que me interesa pensar es, en relación al aporte, ¿cuál es el lugar que ocupa la salud mental, ¿sí? Como componente integral en el nuevo plan de estudio de la carrera de doctor en medicina? Y si uno mira este gráfico puede decir, bueno, pero es importante, no es menor, ¿sí? Porque las imágenes visuales de alguna manera parece que dejaran más claro las perspectivas. Sin embargo, si uno se pone a pensar en la ponderación que tienen estos componentes en el total de la formación, es escasa, ¿sí? Entonces, esa formación, que de alguna manera en la ponderación, y cuando me refiero a eso estoy hablando de los sistemas de evaluación que miden los niveles de aprendizaje y los procesos de aprendizaje de los estudiantes, es bajo, ¿sí? Se empezaron a determinar porcentajes y sí, porque es esta y la que viene, no hay más. Esos obstáculos se enfrentan fundamentalmente un poco a esto que planteaba Alejandra, que tiene que ver con qué aspectos son los que empiezan a aparecer mayoritariamente, ¿sí? Qué aspectos de la política económica de cada una de las culturas en general y de las sociedades están en la base y cómo a nivel del sistema eso impacta en el sistema educativo y cómo está o fue pensado el sistema educativo, en donde de alguna manera nos toca a aquellos profesionales que trabajamos en el campo de la salud. Si bien esto es genérico, en las generales de la ley se aplica la formación universitaria. Y hay en algunos sectores una mayor incidencia en la no identificación del sistema educativo como aquel que le proporciona un capital cultural, ¿sí? Para un mejor acceso y calidad de vida. Y estas son las dificultades que hemos venido identificando a través de lo que nos dicen los estudiantes, de las dificultades que ellos se encuentran cuando se enfrentan a una situación o de un intento de autoeliminación o cuando ellos tienen que valorar el componente de la salud mental dentro del componente de la salud en los controles sanitarios que hacen, ya sea de un niño, de un adolescente, de una mujer, de una embarazada, en el sector de ginecología o un adulto mayor, ¿sí? Entonces, en base un poco a la identificación de estas dificultades, que creo que son muy buenas poderlas recoger y pensar, intercambiar sobre ellas, la pregunta que dejo planteada es ¿de qué forma podemos de alguna manera las sociedades científicas, la Facultad de Medicina en este caso concreto, pero en interacción con las otras
con los otros servicios universitarios que aportan a la formación de recursos humanos, se puede contribuir aumentando, diseñando mejores propuestas o aspectos que mejoren, ¿sí?, la formación de los médicos generalistas, que son los que están en el primer nivel de atención. No me refiero a los especialistas, sino que específicamente son los médicos generalistas. Muchas gracias. Bueno, les toca a ustedes ahora. Antes quería, que no lo dije al principio, agradecer el apoyo de Eurofarma para la realización de esta actividad. Y ahora le damos paso al grupo de prevención y comprensión de conductas suicidas, y el que va a empezar es Víctor González. Es sociólogo, docente e investigador del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, integrante del grupo. Adelante. Después de Víctor va a hablar Catalina Barría, que es licenciada en Psicología, estudiante de Maestría en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, integrante del grupo también. Luego Alicia Canetti, que ya la conocen. Bien, en el intercambio sí, médica psiquiatra, integrante del grupo, integrante de la Comisión Nacional de Contralor de Salud Mental y ex responsable de la Unidad de Salud Mental en Comunidad de la Facultad de Medicina y ex responsable del Centro Interdisciplinario de Infancia y Pobreza Udelar, y Gabriela Novoa, magíster en Psicología Clínica, psicoterapeuta y voluntaria integrante del equipo organizador de la campaña La Última Foto. Bueno, es un gusto poder estar acá con ustedes, poder armar nosotros esta presentación que fue bastante discutida, como para consensuar psicólogos, psiquiatras y un sociólogo, pero es necesario esto. Un poco para contarles, acá está Cristina Larrobla, está Alicia, que son fundadoras, como quien dice, del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida. Este grupo arranca en 2009, 2010 con un proyecto de investigación en Piedras Blancas, en la UTU de Piedras Blancas. Se consolida en 2011 como un grupo de investigación interdisciplinario donde participaban diferentes facultades, medicina, ciencias sociales, facultad de psicología. También es un grupo que en un momento fue intersectorial por la participación de la Dirección Nacional de Salud Mental, y participaron también ANEP y participó ACE en su momento. En el transcurso de este proceso del desarrollo del grupo han participado diferentes disciplinas. Nosotros partimos de la idea de que es un objeto complejo que desde una disciplina sola no lo podemos abarcar, no lo podemos comprender, no lo podemos entender. Y necesitamos diferentes miradas que creen nuestro objeto. De ahí que en este transcurso de este tiempo pensamos en la creación de este objeto mediante diferentes perspectivas que sean una caja de herramientas a lo que nos planteaba Foucault, una caja de herramientas para actuar en la realidad. O como nos decía Pichon Rivière, que decía un ECRO. Nosotros tratamos de construir un esquema conceptual, referencial y operativo para actuar sobre la realidad. De ahí el esfuerzo de tratar de dialogar entre diferentes disciplinas y tratar de construir un objeto y llevar adelante en este periodo de tiempo que va desde 2011, 2024, a trabajar en las tres áreas de la universidad. Docencia, hemos trabajado en cursos de grado y posgrado y en formación permanente. En investigación, hemos presentado a diferentes fondos para poder desarrollar investigación y a la vez nosotros, como miembros del grupo, poder desarrollar nuestras tesis de grado, de maestría o de doctorado en la temática y apoyados por el grupo. Y de intervención, otra de las patas y las preocupaciones fuertes que tiene el grupo es poder estar en territorio, poder trabajar en territorio. Y no solamente en Montevideo. Un esfuerzo grande que hay es poder llegar al interior. Hemos estado en diferentes campañas, yendo a Tacuarembó, Rocha, Colonia. Hemos trabajado en diferentes espacios institucionales, también hemos tenido que atender solicitudes de la educación pública, hemos tenido que atender la solicitud de centros penitenciarios como Punta de Rieles, hemos estado en la formación de operadores penitenciarios en algún momento. En estas intervenciones territoriales también han participado la policía comunitaria, diferentes instituciones educativas y hemos tratado de estar ahí. De esta mirada compleja que intentamos establecer,
de este diálogo que a veces es complejo, para llegar a ciertas ideas y ciertos consensos, hemos tratado de estar ahí. Bien, pensábamos bien, y escuchaba a Alejandra y a Cristina. El suicidio como algo que está entre lo social y lo individual. Y ahí agarrábamos una idea de Gauleyac, que viene de la sociología clínica, que nos dice, no habla él específicamente del suicidio, pero dice un motivo de preocupación, ya que es la expresión de conflictos que son el reflejo de las contradicciones del mundo social y del psiquismo de los sujetos. Él trata de articular lo que es los determinismos sociales, las ciencias sociales y la psicología. Y dice que para entender y comprender, en este caso nosotros exponemos la palabra el suicidio, necesitamos articular determinantes institucionales y sociales y lo individual, que presentan este desenlace del suicidio, esta problemática. Hoy miraba el cuadro de, no sé si era Gabriel, de Alejandra o de Cristina, que veía como los diferentes niveles que se articulan entre lo individual y lo social. Y ahí tenemos la sociedad, tenemos la comunidad, las relaciones interpersonales, cuando ella hablaba de la emoción, cómo las diferentes sociedades se vinculan y cómo el yo ese y las representaciones que tienen del yo, cómo se diferencian y cómo puede estar afectando el tema del suicidio. Después pensábamos bien, agarramos a Durkheim, hay gente que dice Durkheim todavía existe y lucha. Durkheim nos decía, y en su momento, siglo XIX, él estaba preocupado por los diferentes cambios sociales y la rapidez de esos cambios sociales que hacían que las instituciones que dan soporte, las instituciones que dan un sentido a la vida, estaban en crisis, él planteaba, y ahí hablaba de la política, la familia y la religión, 3 instituciones dadoras de sentido en los individuos. Y él decía, bien, estas instituciones están en crisis, hay un proceso de individualización fuerte, y esto genera anomia, por un caso, suicidio egoísta por el otro, suicidio fatalista. Entonces, vemos que en las sociedades actuales y en el siglo XIX se sigue agudizando o radicalizando esto, lo que es la incertidumbre y la inseguridad en la sociedad. También hay otra posición, vuelvo a rescatar a Durkheim, soy sociólogo, disculpen. Muchas veces se estudia el suicidio desde Durkheim y se ve cuando hay una baja regulación social y cuando hay una baja integración social. Y nos olvidamos que también Durkheim decía, tanto como por exceso como por defecto, esto puede impactar en el suicidio. Pensando una fuerte integración social, una fuerte regulación social, pensemos en la masculinidad, pensemos en los estereotipos de género, porque el 75% de los suicidios son de varones. ¿Cuáles son los mandatos sociales que deben de obedecer? Y al no poder cumplirlos, terminan en esta situación. Pregunta, como decía hoy Alejandra, pregunta que dejamos acá. Entonces, la preocupación que veíamos en estos momentos, esa crisis de las instituciones, hay algunos que hablan de instituciones estalladas, hay otros que hablan de la crisis del programa institucional de la modernidad, donde las instituciones ya no pueden responder y dar sentido a la vida, donde no hay cohesión, donde no hay regulación. Entonces nos hablan de un modelo biográfico. Ahí tenemos a Ulrich Beck, que nos dice, bien, hoy en día nosotros tratamos de solucionar los problemas individualmente y no tenemos una sociedad, un grupo que nos ayude a solucionar esos problemas, que comparta con nosotros la solución de esos problemas. Y en el grupo siempre dicen, bien, hay ciertas palabras que no son malas decirlas, bien, se necesitan una iglesia, un club de fútbol, un sindicato, todas instituciones que están, algunas desapareciendo o están debilitadas en esta modernidad, posmodernidad, según qué autor agarremos. Y seguimos, bien, 3 características. No tenemos instituciones que nos cohesionen, que nos regulen, estamos ante cambios radicales, hay una sociedad en crisis, entonces, ¿cuáles son las situaciones las 3 características que predominan hoy en día? Allá pensamos con Bauman, bien, inseguridad,
¿Inseguridad de qué? De nuestra posición, de nuestros derechos, de cómo vamos a subsistir, incertidumbre bien de nuestra continuidad y futura estabilidad. Tenemos trabajo hoy, no tenemos trabajo mañana. Desprotección del propio cuerpo, del propio ser, de las posesiones, del vecindario, de la comunidad. Son diferentes características que se ven y se radicalizan hoy en día en nuestra sociedad. Y ahí también agarramos otro autor, Leblanc. Entonces de Leblanc nos dice bien, y hay un libro muy lindo que habla sobre las enfermedades del hombre normal. Y él nos dice bien, tanto la persona que cumple con la norma está sufriendo, pienso el varón, proveedor, que tiene que tener una carrera, llámese la que sea, un trabajo, proveer la comida, el alimento, cuidar a sus hijos, y no puede cumplir con eso. Entonces, el no poder cumplir con eso te produce sufrimiento. Pero también el varón que está cumpliendo con esa situación y de repente tiene que trabajar 12 horas, no se puede ocupar de repente de sus hijos, también está sufriendo. O sea que tanto el estar dentro de la norma, de lo que nos impone la sociedad, trabajo, matrimonio, hijo, así es la realidad. Lo bueno, no sé. Bien, entonces, tanto estar dentro de la norma como estar fuera de la norma nos produce sufrimiento. Bueno, pero hay barandas, creo. Bien. Y entonces pensamos, Durkheim decía y se preocupaba, bien, estas instituciones hoy en día no nos están cohesionando, no nos están regulando, y él pensaba en ese momento que los gremios nos podían ayudar. Hay otros autores que hoy en día dicen también eso, que hay ciertas instituciones que tendrían que ayudarnos o ver cómo nos pueden ayudar. Entonces, seguimos con Leblanc, dice, los hombres precarizados no pueden oponerse a su situación sino de manera episódica, salvo que sean apoyados por una institución apropiada. Salvo, otro autor, que tengamos los soportes sociales y comunitarios necesarios para que nos apoyen, para salir de ese modelo biográfico donde todos mis problemas los tengo que resolver yo solo. Y pensemos el varón tiene que ser violento, tiene que ser ganador, tiene que ser el proveedor, no tiene que hablar, algo que en la campaña nosotros trabajamos, hablemos de cómo nos sentimos, comuniquemos no. Y tenemos que buscar esas instituciones que nos den soporte, que nos ayuden a salir de esa situación y crear comunidad y salir de ese modelo biográfico. Bien, capaz que el tránsito que vamos a hacer, o que voy a hacer ahora yo con lo que voy a exponer, primero va a ser una invitación a que lo que habló Víctor, que tiene un componente fuertemente sociológico, podamos ir integrándola en la medida que nosotros o que yo les voy a ir contando cómo fue la campaña de la última foto, que fue esa la invitación que nos hicieron, que nosotros además quisimos incorporar además la mirada sociológica, psicosocial a un problema que sabemos que es multidimensional. Entonces, hay algunos elementos que dijo Víctor que seguramente les van a ir haciendo sentido, van a ir pensando y diciendo, bueno, esto capaz que va por ahí. Y bueno, nosotros como forma de pensar un poco el impacto, siempre decimos que los 773 suicidios ocurridos en el 2023 en Uruguay no son solo 763 suicidios, sino que son familias, colegios, escuelas, liceos, universidades, espacios laborales, comunidad, barrio, una sociedad uruguaya en su conjunto que se encuentra atravesando o que se puede encontrar atravesando un proceso de duelo. En ese sentido hay una distinción que toma bastante fuerza las últimas décadas, que es la de la exposición al suicidio y esa exposición entendida como un continuo donde van a haber personas que van a estar expuestas, algunas van a estar afectadas y otras seguramente van a estar en duelo o con una afectación mayor. Más allá del grado de afectación, que evidentemente mientras más afectación se recarga con una serie de representaciones socioculturales que están vinculadas a la muerte en general y particularmente a la muerte por suicidio, que como hay un punteíto ahí de ideas, es un tipo de
duelo que se atraviesa de forma estigmatizada, con un tabú, con un silenciamiento, con un profundo dolor que tiende a ser diferencial al que ocurre en otras muertes, y con sentimientos y emociones sociales que emergen, capaz que distintivamente de otros, como la vergüenza y la culpa, ¿no? Que no van a ser objeto de presentación, pero que es importante saberlo. Es ahí como para empezar a adentrarnos un poco en lo que fue la campaña de la última foto. Nosotros usamos el concepto de posvención que aparece en el libro Enigmas y Estigmas del Uruguay, que es un libro que creó el grupo, que son todas las acciones planificadas posteriores a la muerte por suicidio que buscan reducir los efectos traumáticos en las personas, familias, grupos e instituciones que estuvieron relacionadas con quien se suicidó y cuyo objetivo apunta a disminuir las secuelas psicológicas de una muerte en el superviviente o víctima. Y para eso otro concepto también que trae la campaña, que capaz que algunos de ustedes conocen y lo pueden trabajar, pero que nos dimos cuenta que no era tan conocido, es el del superviviente de suicidio, que se diferencia del superviviente del intento de suicidio, que nosotros tomamos. Hay varias definiciones, pero esta es un poco abarcativa porque lo saca del terreno familiar para definirlo como aquella persona que ha perdido un otro significativo o un ser querido y que su vida cambia debido a esta pérdida y donde no solo importa la relación de parentesco, ¿no? Es de aquí que, bueno, empieza a tomar fuerza la campaña de la última foto, que se presenta como una campaña de prevención del suicidio, de posvención de suicidio también. Les voy a ir contando por qué y cómo fue un poco este recorrido, en el que participaron inicialmente 4 instituciones, que es el Grupo de Comprensión de la UDELAR, Resistiré, que es una ONG con localidad en Maldonado, que agrupa a supervivientes de suicidio, el Centro de Fotografía de Montevideo, y CAN, que es una organización inglesa, que la sigla se llama Campaña contra la Vida Miserable y que ellos trabajan diversas temáticas vinculadas a la salud mental y la prevención de suicidio. Y que la campaña inicial es la idea de ellos y que, bueno, ahora les voy a ir contando un poquitito de qué se trata. Los fundamentos de nuestra campaña, capaz que un poco tomando lo que viene o lo que venía diciendo Víctor, hay una necesidad profunda de miradas que apunten a derribar mitos y de construir los estigmas que existen referente al fenómeno. En ese sentido, el grupo trabajó, como dijo Víctor, lleva más de 11, 12 años trabajando, ha trabajado en otras campañas, ha hecho extensión, investigación, pero nunca trabajando directamente con los supervivientes de suicidio, con familiares que hayan pedido a alguien por suicidio. Entonces, buscando también maneras que existen en otros lugares del mundo, que, como decía Alejandra, hay otras regiones que han bajado las tasas por diversos motivos. ¿Por qué no pensar que, bueno, esta podía ser una campaña que se podía replicar en Uruguay? Lo que les hablaba, el silenciamiento, lo que hace que las familias viven el proceso de duelo la mayoría del tiempo en privado, con un silenciamiento que ellos mismos manifiestan como súper importante. Por lo tanto, la campaña lo que apuntaba, entre otras cosas, también era tener una mirada más solidaria de los que quedan, básicamente, porque en este caso los que quedan están expulsados de la sociedad porque hay una sociedad que los expulsa. No es que ellos digan yo no quiero participar, sino que el relato mismo es alejamiento, silenciamiento, no se nombran a las familias, entonces termina siendo súper revelador que finalmente el componente social, y esto que habla Víctor, de los soportes, de la reinserción, tiene y se juega en este terreno. Obviamente la carga del grupo social hace que este sea un problema exponencial. Yo les dije, 763 suicidios, crece todos los años porque los supervivientes de este año, los del año anterior, y así son duelos que son complejos. Y algo súper importante es que
la comprensión y el abordaje del suicidio no es solo tarea del saber experto, y en este caso la experiencia que traen los familiares los sitúa a ellos como los expertos y los protagonistas, ¿no? Compartiendo un dolor que se comparte en conjunto y que, como decía Víctor, también viene a romper un poco con este modelo biográfico donde capaz que yo soluciono mi propio problema y no me involucro, sino que en este caso tuvimos un grupo de familiares fuertemente involucrados y con un impacto para ellos muy positivo de cómo se puede compartir una experiencia, en este caso como el duelo por suicidio. Después, objetivos generales, sensibilizar y socializar a los distintos actores de la sociedad sobre la problemática que conllevan los procesos de duelo y estigma ante la muerte por suicidio en Uruguay, problematizar y debatir sobre perspectivas contemporáneas ante las señales de suicidio y promover espacios que habiliten la posvención como forma de resignificar su rol en la sociedad y en la prevención de suicidio. Para eso trabajamos con ciertas ideas fuerzas que, como algo importante, capaz que me voy a adelantar a una de las láminas que viene, es que el trabajo que se hizo con los familiares tiene como resultado esto. No son, si bien ciertas ideas que aparecen en la campaña venían de la campaña de Calm, con distintos matices, nosotros tuvimos que quizás dialogarlas con los familiares. Fueron ellos los que, por ejemplo, el lema principal, el hablar salva vidas, fue objeto de una reunión completa porque muchos de ellos, por ejemplo, manifestaban: tú no me puedes decir que hablar salva vidas si yo hablé con mi hija hasta el último momento y se suicidó igual. Entonces me parece que me estás devolviendo algo que no me corresponde. Entonces, ¿cómo se les ocurre que puede ser? Y quedó en el hablemos, así como también cuando mandamos estas ideas al CDF, también dicen: wow, qué omnipotencia hay en esto, hablar salvavidas. Lo pensamos y lo pensamos todos juntos y empiezan a ver como una mutación que fue un trabajo colectivo bien importante que se los voy a mostrar ahora. Y las ideas, bueno, hablemos, hablar salvavidas. Finalmente hablemos terminó siendo el leitmotiv de la campaña, el apoyo mutuo y la solidaridad, facilitar expresión de emociones y que nadie debe sentir que lucha en soledad. En este sentido, acá les muestro una foto de lo que fue la campaña en Reino Unido y nosotros quisimos pensar esta campaña como una campaña de comunicación, entre otras cosas, utilizando el soporte fotográfico, pensando que la comunicación tiene la intencionalidad, la fotografía, en este caso, de generar algún cambio en las conductas o que la gente se posicione frente al suicidio. Y eso desde la literariedad, de pararte al frente de una fotografía, de las dimensiones que fueron los cubos, y decir: esto me interpela, ¿no? Y obviamente que esa interpelación ciudadana, como decíamos siempre, el ciudadano de pie, termine siendo que uno pueda posicionarse sobre el tema, que pueda hablar del tema, que era uno de los mensajes principales. Para eso, la campaña tuvo varios componentes que nosotros no queríamos dejar de mostrar y que se muestran como en círculos concéntricos, donde el centro están los familiares y los voluntarios. Nosotros tuvimos cerca de 80 familiares contactados con quienes tuvimos entrevistas durante más de un año. Capacitamos a más de 90 voluntarios porque la muestra también exigía una serie de lineamientos éticos que para nosotros era muy importante y que Calm, como solo brevemente, ellos son una ONG que tiene una línea de ayuda personal, que tiene un equipo personal para trabajar estos temas. Entonces, ellos estuvieron 3 días en la vía pública, o 7 días, y se van de la vía pública, y nosotros lo pensamos de otra manera. Entonces, nosotros no tenemos una línea, porque no éramos una ONG, si bien sí tuvimos contacto con la línea de ACE, teníamos que pensar qué iba a pasar en la misma muestra, en el caso que hubiera alguna situación más compleja con alguien que se interpelara en la muestra. Entonces, para eso capacitamos a voluntarios de
que hicimos el llamado a distintas facultades, ahí fue medicina, enfermería, psicología, ciencias sociales y CEF. Capaz que se imaginarán que la mayoría de los alumnos eran de psicología y de ciencias sociales por interés personal. Tuvimos 12 referentes técnicos que eran de la CPU y de AUDEP, que ellos son psicólogos con ya un recorrido mayor, que estaban de referentes por turnos para cada uno de los voluntarios, en caso que hubiera alguna situación, también presencial, participaban ahí mismo de la muestra. Después, el equipo de organizador y familiares, instituciones organizadoras de apoyo, que ahí ACE en la línea telefónica, otras que nos colaboraron económicamente, y el respaldo de 29 sociedades científicas y organizaciones civiles que apoyaron la campaña. Después, el proceso, creo que no va tanto la letra chica, sino que este es un proceso que parte del 2022, con esta iniciativa del grupo, donde contactamos a Calm, después de algunos esfuerzos para ver la posibilidad de replicar la idea, y ellos al ver el mapita de la OMS que aparece como en colores naranjitos y Uruguay aparece en Bordeaux, lo primero que hacen es decir, cuenten con nosotros, y a partir de ahí empezamos a tener reuniones semanales con ellos para ver todo el aspecto técnico de la campaña y todo ese acompañamiento de la experiencia que habían tenido previamente ellos. Fue el contacto con el CDF, como para proponerles la idea. Ellos también lo pusieron como una de sus líneas de trabajo más importantes del año. Y nosotros hicimos una división por áreas, es decir, todos los que participamos, que éramos 9 personas del grupo, y algunos de Resistiré, nos dividimos por áreas para trabajar en lo que era contactar familiares, por un lado, revisión de bibliografía para la página web y todos los recursos bibliográficos que entregáramos, luego quienes se iban a encargar de buscar auspiciadores y plata, porque bueno, fue un proyecto que fue muy a pulso, y no sé si me olvido de algún otro subgrupo, pero tuvimos así y el grupo, y materiales audiovisuales con los chicos de comunicación. Y ahí estuvimos desde el 2022 hasta lo que fue el lanzamiento de campaña el 2024 con reuniones semanales, salvo en las fiestas. Lo digo así porque fue semanalmente el equipo de familiares discutiendo todas las temáticas, primero haciendo el contacto, que como era una campaña que tenía un componente secreto, porque Calm lo que había hecho era el Día de la Felicidad, publicó fotos de gente feliz y después, 3 días después, les pega un QR o dice, esta es una campaña, estas son las últimas fotos de personas que se quitaron la vida. Entonces, como Uruguay es chico y la campaña tenía un componente de sorpresa, el reclutamiento o la forma de llegar a los familiares fue a través de el WhatsApp de los más experientes, de los que tienen redes de contacto, taller que íbamos, dejábamos un mensajito que decía, estamos en una campaña, si te interesa escribinos a este correo o llama a este teléfono, y así fue que cerca de 80 familias se acercaron. Nosotros en ese momento hablábamos, le contábamos de qué se trataba, ahí les revelábamos que era esto de la última foto, y algo que para nosotros era muy importante, sabiendo la complejidad de la situación, era que esa decisión de participar o no con la fotografía no podía quedar a decisión de una persona. Entonces ocurrieron varias cosas que estuvieron bastante interesantes, que hubo muchas familias que por más que no donaron la fotografía, agradecían después la posibilidad de haber generado esa conversación con su familia, aunque después decían, capaz, no puedo donar la fotografía o no. Hubo también resistencia de algunos, por qué no decirlos, que eso también reflejaba un poco esto de lo que hablábamos al principio, como, mira, se los cuento, no puedo donar la fotografía porque la familia de él todavía me culpa a mí del suicidio. O varias situaciones así, pero fueron muy específicas, pero que también reflejaban como el estado de situación. Después, las imágenes las entendimos todo el tiempo como documentos sociales que tienen una narrativa propia, que comunican
para construir una memoria individual y colectiva. Nos permitían, o lo que pretendíamos era que humanizaran el dato y que invitaran a la empatía, a la reflexión, pensando que detrás de cada fotografía hay una historia, ¿no? También a través de los talleres, las charlas, porque después nosotros por cada lugar donde intervenimos hicimos una serie de talleres con la comunidad que nos permitieran reflexionar sobre los mitos y estigmas instalados y asociados exclusivamente, o sea, que se asociaran al suicidio y la salud mental. Son imágenes que no buscaron representatividad estadísticamente del problema, tenían que ver con las familias que participaron, pero que también reflejan esa dificultad de los supervivientes para salir del aislamiento. Esto que les contaba, que hubo algunos que no pudieron y que eso también era parte de lo que nosotros respetábamos y que creemos que también fue parte del proceso. Después, rapidito, la muestra itinerante, estuvimos en 19 espacios públicos a cielo abierto en Montevideo y el interior. Ahí pueden ver varios en los que estuvimos. Y algo que nosotros nos propusimos, que esto es todo lo distintivo a Calm, fue hacer semanas temáticas, es decir, instalar la problemática en la semana de la universidad, que fuimos a espacios educativos, y los talleres que se hicieron ahí fue haciendo foco en quizás cómo el lugar del espacio educativo puede ser un factor protector, o qué reflexiones tenían los participantes ahí de cómo la universidad puede o no contribuir a mitigar esto, o no. Luego llevamos los cubos a distintos recintos deportivos, donde también la reflexión y los talleres, que en Olimpia tuvimos uno de los talleres con más convocatoria, con más de 120 personas de distintas edades, para reflexionar en torno al tema. Hicimos una Semana de la Cultura, donde hicimos un foro postfunción en una obra de teatro que nos convocó el Galpón, que se llama Karaoke Luisa, y que también trabaja, o sea, que aborda el suicidio. La Cinemateca Uruguaya hizo una semana completa de muestra de películas y culminó con un conversatorio. Y por cada, como les decía, hubo 18 talleres donde participaron más de 1000 ciudadanos y ciudadanas en distintos lugares, abiertos, cerrados, y abordando el tema desde distintos lugares. Después, algo que fue importante y que creemos que sigue siendo importante es cómo a través de lo que fue el dispositivo tecnológico, ya sea el QR para llegar a la página o el QR para llegar a las historias, se sumaron también los materiales impresos que hasta el día de hoy nos están llamando de colegios, de instituciones a decirnos les queda algo, podrían acercarnos, porque nos ha servido bastante para iniciar conversaciones, para incluso tener los docentes o los mismos alumnos que participaron, por ejemplo, de la función del Galpón, ¿me puedo llevar uno? Como socializando un poco un documento que sigue siendo información que está toda disponible en la página web. Lo mismo, una página web con distintos recursos que están de fácil acceso, como las guías, los contenidos, los testimonios, que también como pieza gráfica fundamental, que eso también, Calm también tenía una serie de testimonios, nosotros tenemos también de los mismos familiares. Bueno, una página web que hoy día tiene más de 15.000 usuarios, más de 900 vistas, 59 países que nos ven, principalmente de Latinoamérica, y unas redes sociales que también ahí, pensando en los jóvenes, han generado distintas interacciones donde se está difundiendo todo el contenido y donde también se están difundiendo lo que fue el recorrido de la muestra. Hoy día tenemos 3.000 seguidores que van por los 3.100, si no me equivoco, antes de llegar. Y esto también, bueno, permitió una difusión en los medios que ha tenido una cobertura importante, sobre todo de la muestra, que va más allá capaz de los días más típicos en los que se habla de suicidio. Y esto también, algo importante que no se me quiere escapar, es que ahí los que han participado, salvo que en algunas salimos nosotros, han sido los familiares.
Ellos han sido convocados por las radios, han sido convocados a los talleres y ellos están participando activamente también, que ahí Gadi les va a contar un poco más como un rol activo en la prevención de suicidio, y eso ha sido como algo muy importante que ha logrado la campaña en estas 11 familias, que es que se posicionen como un actor social relevante. Bueno, aprovecho, es rápido, simplemente es las reflexiones finales y agradeciendo a la Sociedad de Psiquiatría, porque tenemos que confesar que cuando empezamos esta campaña en el 2022 teníamos mucho miedo, y sobre todo el miedo a la reacción, nosotros como profesionales de la salud, a animarnos a replicar esto que hacía otro espacio, a otro lugar, a otro país y a otra cultura. Lo que nos aprendimos y los interrogantes y los desafíos que queremos compartir hoy, gracias a esta invitación, es que lo que nos llamó mucho la atención y que fue como un hallazgo es el agradecimiento de los familiares supervivientes en convocarlos. Fue muy difícil, o sea, en este caso la pauta que generamos era como éramos voluntarios, nosotros nos presentábamos como profesionales de la salud, éramos voluntarios de esta campaña, que nos estábamos acercando a ellos con una institucionalidad de atrás que daba, porque más una de las cosas que planteamos es, teníamos que generar confianza, que esto era serio, nos respaldaba el Centro de Fotografía, nos respaldaba el Grupo de Comprensión, la organización Resistiré, y CALM en su supervisión técnica mensual que duró estos 3 años que venimos, estos 2 años más bien, ¿no? Entonces, lo que más nos impactó es que cuando llamábamos por teléfono para decirles, generalmente era con permiso, ¿no? Era alguien que nos habilitaba, que le avisaba al superviviente que lo íbamos a convocar, o lo que aparecía en los talleres a veces de supervivientes que se ofrecían voluntariamente a participar porque les interesaba, con mucho riesgo a decirles, bueno, lo estamos llamando porque sabemos que usted tiene un familiar que murió. Y ahí les quiero ser sincera, nos costaba mucho decir que murió por suicidio. Nos costaba a nosotros, 32 años trabajé en salud con los riesgos de suicidio y me costaba a mí llegar a estas personas en el otro lado del escritorio, pidiéndoles, haciéndoles una invitación a formar parte de una campaña. Entonces, lo que nos devolvieron ellos es que esta posibilidad permitió esta socialización del duelo. O sea, lo que nos agradecían era la posibilidad de que además de contactarlos con un dolor, que eso era duro, también le permitíamos la posibilidad de compartir algo de lo que fue el dolor e invitarlos a salir de esta cuestión individual de que lo tengo que sentir sola, ¿no? Entonces, esto fue algo importantísimo que de alguna manera determinó este pasaje que lo fuimos viendo en cada uno de los familiares, el gran crecimiento que hubo desde los primeros encuentros hasta hoy y la fuerza y la potencia con los que se fueron posicionando sobre el tema, saliendo un poquito de esa vergüenza y culpa y si hubiéramos hecho algo para ponerse a decir, bueno, que no sea en vano, que la muerte de mi hijo, mi hija, mi tía, no fuera en vano, yo soy parte de un agente de cambio y me sumo a eso. Por otro lado, lo que tiene que ver con el hablemos, esta palabra que nos ayudaron los de curaduría del Centro de Fotografía a suavizar y todos los familiares, nos permitió hacer algo que dio frutos, porque lo que se pretendía con mucha humildad era debatir, problematizar el tema y llevarlo a la calle. Que no quede en esto de que vamos a llamar al que sabe de suicidio para hablar del tema porque no me animo a hablarlo. Y esto generó lo que Klingenberg, que lo estuve leyendo, es un sociólogo norteamericano, a partir de los licenciados en comunicación que están y los sociólogos del grupo lo aportan, que es promover espacios de interacción y conceptualización, ¿no? Esto que planteaba Cristina en lo que pueden ser los factores que protegen, ¿no? El lazo social y la interacción, o lo que planteaba también Alejandra en esto de el yo social y la posibilidad de la calidad de los vínculos. Bueno, ante la angustia de lo que planteó Víctor, de esta precariedad en la que estamos viviendo, esta desligazón, generar espacios donde la posibilidad de que se genere una infraestructura del intercambio, ¿no? Cada taller, al poner los cubos en la calle, se dieron en la calle también muchos, y era impresionante, un sábado de tarde, un soleado en el Parque Rodó, rodeados por en la plaza, tirados en el suelo, hablando de suicidio, ¿no? Uno decía, estamos locos, a mí me daba un poquito de chuco, de cosa, ¿qué estamos haciendo acá? Cuando se dio el debate y el plenario, uno dice, pucha,
todo, eran 50 o más personas hablando del tema, y pudiendo revisar qué le pasa a cada uno con esa palabra tan dolorosa y con el dolor de ver la imagen, ¿no? El dato humanizado. Entonces, fueron aprendizajes sobre todo. Acá vendrían los... ¿Cuál era el que tengo que mover? Este. Y este es el que nos permitimos, a los efectos del público de hoy y de la Sociedad de Psiquiatría, de poder compartir, porque también nos lo reflexionamos nosotros siempre, que es esto que sabemos, ¿no? No somos suficientes. Y posicionándonos, yo en este caso como psicóloga trabajadora en la salud, no somos suficientes ni como profesionales individuales ni como equipos de salud en este tema tan complejo y que está tan arraigado a la estructura social nuestra, ¿no? Entonces, reflexionar en lo suficiente que somos en nuestros consultorios o prácticas cotidianas y esa posibilidad de llamar hoy, o sea, de alguna manera lo que estamos, y en eso agradecemos a la Sociedad de Psiquiatría de poder socializar esto que es, bueno, seguir promoviendo espacios que vayan más allá de lo que es la consulta, ¿no? O sea, cuando estamos en la consulta. Revisar nuestras actitudes y lugar de sujeto usuario que consulta con su dolor, la importancia de devolverle al ciudadano muchas cosas que a mí me vienen de lo que fue el trabajo del modelo de recuperación, ¿no? O sea, que el equipo sea el facilitador, no el que sabe y receta e indica el tratamiento, ¿no? Que sea una negociación entre usuario y profesional a llegar al saber del otro, ¿no? Porque es el otro el que sabe de su dolor aunque no sepa. Devolverle ese poder, que es lo que nosotros visualizamos en los familiares. Ellos fueron adquiriendo ese poder de curar, de salir del que tuvo la culpa, ¿no? Y socializando la culpa en la sociedad. Bueno, la sociedad tampoco le dio chance, ¿no? Nosotros como comunidad no le estamos dando chance a esos que se matan. El lugar socialmente, y otra cosa que también nos pareció interesante, que es el lugar socialmente asignado a los profesionales, que fue la última diapo de Cristina, que es así, ¿no? O sea, por alguna razón la sociedad también le implica, lo impone al sector sanitario, y ni que hablar al psiquiatra, como el dueño del asunto, ¿no? Y como dueño del asunto pasa en ese... Le lleva también la responsabilidad de tener que ser exitoso en el tema, y si no lo está fracasando. Y ahí entramos en esta otra reflexión, que es el profesional como superviviente. Y animarnos a nombrarlo en esa zona, ¿no? En la zona de que él también está afectado. Y que nosotros, como comunidad, como apoyamos a los profesionales que se ven afectados por suicidio de sus pacientes. Y creo que está hasta acá, ¿no? ¿Algo más, Alicia, que haya quedado? Y por siempre que hablamos de suicidio tenemos que poner la línea de prevención de suicidio, así que acá está. Bueno, comentarios, tanto de los que están acá como de la gente que está conectada por Zoom. Comentarios, preguntas. Capaz que no sé si se puede poner en pantalla también los que están conectados. Así no me veo solo yo ahí, que no me gusta. Ahí va, ahora sí. Ahí me gusta más. Bueno, ¿alguien de los que están aquí, alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Yo quiero agradecer, porque realmente me pareció bien interesante y bien articulada todas las exposiciones. Creo que además hay como una línea de continuidad que nos deja pila de cosas a pensar, ¿no? Creo que a mí la idea de los profesionales como supervivientes me gusta mucho, porque creo que casi todos nos ha pasado en algún momento que esto nos ha tocado de cerquita, ¿no? Y no es fácil. Entonces está bueno poder tener como la posibilidad de ver qué herramientas son las que en eso nos ayudan y de qué manera ayudar al que pasó por estas situaciones también, ¿no? Bien, ¿comentarios? Por allí, a ver, Victoria, dale. Bueno, yo soy Victoria, soy Vito, como me conocen los de la última foto, los del Grupo de Comprensión y Prevención. Soy familiar de Paula, una persona que se suicidó, era mi tía. Se suicidó en el año 1995 y yo nací en el año 1998, así que no la conocí. Pero algo que me hizo saber y me ayudó a entender y a comprender la campaña es que en realidad a mi tía yo sí la conocí en el relato, la conocí en las historias, la conocí en un montón de cosas,
Y bueno, la campaña me hizo también aprender a ubicarme como sobreviviente y a poder hablarlo y a poder decirlo. Este, es algo que nunca había hablado, o sea, no lo había exteriorizado. Entonces me vi a mí misma en un lugar sumamente distinto, nuevo, pero que me ayudó muchísimo a sanar un montón de cosas que internamente quizás tenía guardadas, escondidas, porque nunca había podido hablar del tema, a pesar de que en mi casa siempre se habló de mi tía, nunca se la escondió, siempre supe quién era mi tía, crecí en una casa llena de fotos de ella, con un montón de historias, un montón de cosas, pero bueno, a los 12 años fue que me enteré que mi tía se había suicidado, y a partir de ahí mi interés fue sumamente total, o sea, quise saber desde el momento uno qué era lo que había pasado y demás. Es un tema muy difícil de hablar. Siempre se habló de mi tía, pero nunca se habló de cuál había sido su causa de muerte hasta que yo cumplí 12 años, ahora tengo 26. Y de ahí hasta ahora pude formar un concepto de quién era mi tía, les puedo decir cómo era una persona súper divertida, era el centro de atención en el grupo de amigos, tenía pareja, le gustaban muchísimo los animales, quería estudiar, iba a un club, tenía una familia preciosa como mi mamá y mis abuelos. Y bueno, nada, yo formo parte de la campaña porque en una de las charlas que dieron los del Grupo de Comprensión y Prevención repartían un papelito en el que decían, si sos familiar de una persona que se suicidó y te interesa participar de algo, escribinos, llamanos. Y bueno, ahí me comuniqué y hablé con Cata. Y ahí o sea, hablé por teléfono yo con ella y me dijo, bueno, y yo le dije, mirá, en realidad te vengo a hablar yo porque mi madre no me gustaría que te hablara vos, mi abuelo tampoco, porque es un tema muy delicado, y a mí no me afecta el tema, entonces está capaz que es mejor que primero hables conmigo. Yo le decía todo esto llorando, ¿no? Entonces era, ¿cómo que no te afecta el tema? Y Cata ahí me dice, pero a mí me parece que sí te afecta, o sea, que es algo que también te afecta a vos, aunque no la hayas conocido. Entonces fue a partir de ahí que me empecé a ver a mí misma como una sobreviviente y entendí por qué me interesaba tanto el tema de mi tía, era porque era algo que a mí me afectaba. Y bueno, al encontrarnos con un montón de personas que quizás vivieron algo similar, ¿no? Como lo son todos los familiares sobrevivientes de la campaña, que no son solo 11, sino que hay más, que no pudieron poner su foto por distintos motivos, pero que estuvieron presentes en la campaña. Fue precioso, o sea, se formó un grupo hermano divino en el que se habló sin estigma, se habló, eh, no sé, como que se hablaba de cada persona sin ningún estigma, libremente. Conocemos la historia de Federico, conocemos la historia de Sebastián, conocemos la historia de Anaí, conocemos un montón de historias y pudimos hablar y formar un grupo precioso. Entonces, hoy no puedo estar ahí porque la tormenta hizo que no pudiera estar, pero si no hubiese estado ahí presente físicamente. Pero Bien. bueno, nada, les agradezco por haberme dado el espacio. Gracias a ti, Pensé que Victoria. no iba a poder hablar, pero bueno. Dale. ¿De la gente que está acá, alguien quiere decir algo? No, simplemente, bueno, agradecer la invitación de la Sociedad de Psiquiatría, reconocer como decía Sandra, me parece la convergencia de las distintas exposiciones que se presentaron, me parece que van muy en sintonía todas, no en vano, hemos trabajado juntos también, no por casualidad. Y después mencionar que sobre este último punto, que parece que lo planteamos así muy rápido, que tiene que ver con la posvención de los profesionales de la salud mental, simplemente invitar a leer y a pensar, porque es un tema que ha abierto todo un campo de investigación y que ha hecho que en algunos países, por ejemplo, hayan equipos, o por lo menos estén pensados sistemas de protección para el profesional impactado por... hay mucha literatura, es muy interesante porque los mismos sentimientos que se dan en los procesos de duelo de los sobrevivientes se dan también en los profesionales, ¿no? Al punto de tener a veces muchas dudas sobre la propia capacidad o ser rechazados por los colegas, lo cual es muy importante y muy fuerte.
Entonces, simplemente eso quería como invitar a esa profundización y a pensar sobre este tema, sobre todo como profesionales de la salud mental. Gracias. Bueno, terminamos por acá. Nos aplaudimos todos, ahí va. Bueno, muchas gracias. True.